se nos da una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden que tiene una solución de y1 igual a x. Se nos pide que determinemos la solución general en el intervalo de 0 a infinito. Acabo de resolver este problema usando el método de reducción de agua, esta vez lo resolveremos usando la fórmula abreviada que se muestra a continuación, donde la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden es en forma de y' más p de x veces, y' más q de x veces y es igual a 0. Entonces la segunda solución y2 de x es igual a, y1 de x veces la integral de a la potencia del opuesto de la integral de p de x 510 dividida por cuadrado de y1 de x, y podemos usar esto para encontrar una segunda solución, y luego la solución general se compone de las combinaciones lineales de y1 y y2. Así que para empezar, observe cómo la ecuación diferencial dada está en la forma correcta, donde p de x es igual a x a la potencia de menos 1. O si queremos 1 dividido por x. Y por lo tanto, la segunda solución y2 de x es igual a y1 de x, que es x veces la integral de a la potencia del opuesto de la integral de 1 dividida por x 510. Dividido por y1 de x al cuadrado que es x al cuadrado, y eso es para evaluar esto tenemos x veces la integral de e a la potencia del opuesto de la integral de 1 dividido por x 510 es igual al logaritmo natural negativo x más una constante que llamaremos más c sub 1. Esto todavía está dividido por x al cuadrado. Ahora simplifiquemos el término exponencial, apliquemos primero la propiedad de potencia de los logaritmos moviendo el coeficiente de menos 1 al exponente de x. Lo que nos da a la potencia del logaritmo natural x a la potencia de 1 negativo, y luego tendríamos e veces a la potencia de c sub 1, que es solo una constante. Y a la potencia del logaritmo natural x a la potencia de menos 1 se simplifica a x a la potencia de 1 negativo, por lo que esto nos da x veces la integral de llamemos es c sub 2 veces x a la potencia de menos 1 dividido por x al cuadrado. Y x a la potencia de menos 1 dividido por x al cuadrado se simplifica a x a la potencia de menos 3, dándonos x veces la integral de c sub 2x a la potencia de negativo 3 510. Ahora por fin podemos integrarnos. Y sub 2 de x es igual a x veces c sub 2 veces x a la potencia de menos 2 dividido por menos 2 más una constante que llamaremos c sub 3 y luego puede usar cualquier solución de esta familia de funciones para y sub 2 de x, lo que significa que podemos seleccionar cualquier valor para c sub 2, y c sub 3 para usar la función más simple. Para y sub 2 de x, dejemos que c sub 3 sea igual a 0, y c sub 2 igual a menos 2. En este caso eso significa y2 de x es solo x veces x a la potencia de menos 2. O x a la potencia de menos 1 o 1 sobre x. Así que ahora sabemos por qué 1 es igual a x y 2 es igual a 1 dividido por x, ya que estas dos funciones son linealmente independientes, la solución general será sean las combinaciones lineales de estas dos funciones, lo que significa la solución general. Es y de x igual a. Ya hemos usado c sub 1 a c sub 3, así que digamos c sub 4 veces, y 1 que es x más c sub 5 veces y 2. Que es 1 dividido por x. Y esta es la misma solución que encontramos al usar el método más largo para reducir el perdido. Espero que esto te haya resultado útil.